Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver la pestaña Insertar de Microsoft Office Excel y la introducción a sus herramientas. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa. Nos vamos aquí al buscador de Windows y escribimos Excel, o podemos darle en el botón de inicio. Aquí en los programas debe de aparecer Excel. En este caso yo lo tengo anclado en la parte derecha del panel inicio. Lo abrimos, le decimos libro en blanco, nos posicionamos en la pestaña Insertar. Aquí la pestaña Insertar cuenta con una barra de herramientas, que es toda esta que vemos aquí. Toda esta cinta que vemos aquí es la barra de herramientas que le corresponde a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar es donde nosotros vamos a poder agregar a nuestro documento diferentes gráficos, tablas, imágenes, texto y más. La barra de herramientas que vemos aquí cuenta con diferentes grupos. El primer grupo es tablas, el segundo es gráficos, el tercero es paseos, el cuarto es mini gráficos, quinto filtros y sexto vínculos. En el primer grupo tenemos la tabla dinámica. Las tablas dinámicas es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos, que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Para eso sirve las tablas dinámicas. El segundo botón son las tablas dinámicas recomendadas. Dependiendo de los datos que tú tengas en tu hoja de cálculo, es como el programa de Excel te va a recomendar cómo empezar a crear una tabla dinámica. La tercera opción es el botón para crear una tabla de la forma tradicional o manual. Si yo le doy un clic aquí se nos muestra esta ventana o este cuadrito, y aquí yo puedo seleccionar los campos o las celdas en donde quiero crear mi tabla. Le decimos en aceptar y ya se creó la tabla. Vamos a decirle aquí deshacer, insertar. Después tenemos el botón ilustraciones. Aquí en ilustraciones nosotros podemos colocar imágenes, podemos buscar imágenes en la computadora, este dispositivo, o podemos buscar imágenes en línea a través de internet. Podemos agregar formas a nuestra hoja de cálculo de Excel si así lo requerimos. Podemos agregar iconos. Aquí están los iconos que podemos agregar. Se clasifican por categorías. Aquí están las categorías. Nos movemos con la barra de desplazamiento y dependiendo qué tipo de trabajo queramos hacer en nuestra hoja de cálculo de Excel es como vamos a seleccionar un icono. Le decimos aquí en el tache. También podemos agregar modelos 3D. Si se encuentran en nuestro dispositivo, es decir, en nuestra computadora de manera local, los podemos agregar. También le podemos decir aquí modelos 3D de archivo y nos va a conectar automáticamente a la red. Aquí dice en línea modelos 3D. Aquí seleccionamos cualquiera de estos modelos. Podemos notar que se clasifican también por categorías. Todos los modelos animados, animales animados, elementos animados, emoji, química, anatomía. Aquí tú puedes seleccionar la categoría que tú quieras agregar un modelo 3D en tu hoja de cálculo de Excel. Le vamos a decir aquí en el tache. También tenemos el botón complementos. Aquí en obtener complementos es para poder instalar aplicaciones y poder trabajar de forma conjunta con Excel y con estos complementos. Podemos agregar de complemento Wikipedia, Script, Microsoft Flow, Excel, Microsoft Visio. Aquí está. Microsoft Visio es un programa que te sirve para crear
mapas mentales, cuadros sinópticos, todo lo que son esquemas. Para eso sirve Microsoft Visio. Y aquí se muestra la tienda de los complementos. Aquí inclusive también se clasifica por categoría. Aquí dice todos: administración y finanzas, educación, formación y tutorial, productividad. Aquí tú puedes explorar las diferentes categorías, y si quieres instalar un complemento le dices en agregar y ya se va a instalar el complemento. De esta forma es como tú puedes trabajar de manera conjunta, de manera simultánea, con tu hoja de cálculo de Excel y con un complemento, para que te faciliten el trabajo que tú estés realizando. Le decimos aquí en el tache. Después tenemos mis complementos. Aquí es para que tú puedas ver qué complementos tienes instalados en tu computadora. Visio Data es un complemento, como bien les decía, que sirve para realizar esquemas, mapas de Bing. Aquí se nos carga un mapa, por si queremos colocar un mapa de algún lugar en nuestro trabajo, en nuestra hoja de cálculo de Excel. Esto va a depender del tipo de trabajo que te soliciten o que tengas que realizar para colocar un mapa en tu trabajo de Excel. Aquí yo le voy a decir en eliminar. Gráficos de personas, también podemos agregar gráficos de personas. Si te aparece este cartel o este mensaje, lo único que tienes que hacer es decirle en confiar en este complemento. Este complemento que nos muestra Excel vendría bien para realizar un tipo de estudios en cuanto a la demografía de la población de tu país o la tasa de mortandad. Para ese tipo de estudios sí podríamos ocupar este complemento y sacarle provecho, porque para otro tipo de tareas o de trabajos que hagamos con Excel, como que no va bien, no va acorde a lo que queremos nosotros reflejar en nuestros gráficos que necesitemos realizar en ese momento. Pero para lo que te mencionaba de demografía y tasa de mortandad de tu país, puede que sí sirva, que se ajuste a lo que tú necesitas, pero para otros casos no. Vamos a cerrarlo. Después tenemos el grupo gráficos. Aquí en gráficos dinámicos pasa lo mismo que en tablas dinámicas recomendadas. Gráficos recomendados quiere decir que si tú tienes en Excel un libro o un archivo con datos, ya Excel lo que va a hacer es que va a analizar tu trabajo y te va a sugerir el gráfico que se acomode o que se adapte a tus datos que tú tienes en tu archivo, en tu documento de Excel. Después tenemos el botón de insertar gráfico de columnas o de barras. Si nosotros damos un clic aquí, en esta flecha se muestra unas imágenes de cómo sería un gráfico de barras. Tenemos la columna 2D, columna 3D, barra 2D y barra 3D. En este caso no se está visualizando o mostrando nada porque no tenemos ningún elemento en nuestro documento de Excel, no tenemos datos que podamos utilizar para realizar un gráfico de barras. Un gráfico de barras sería como este. Le decimos en insertar, le decimos en ilustraciones, imágenes en este dispositivo y le decimos en gráfico de barra, a ver, insertar. Este vendría siendo un gráfico de barras en Excel. Dependiendo de los datos o los valores que tú tengas en Excel, y al momento de que tú le dices que te coloque un gráfico de barras, te lo va a clasificar de esta manera. Por ejemplo, en que tú necesites sacar una estadística de ventas de una empresa, la barra más pequeñita es la que muestra que la empresa perdió grandes ventas. Aquí aumentó sus ventas un poco, aquí también, acá también, y aquí aumentó sus ventas de manera considerable, aquí bajó. De esta manera se interpretaría
el gráfico de barras. Le decimos en cortar, insertar, y tenemos también el de insertar gráfico de líneas o de áreas. Aquí en la flechita que tenemos aquí, si le damos clic, se va a mostrar diferentes estilos de gráficos de líneas. Tenemos el de líneas 2D, líneas 3D, área y nada más. En este caso no se puede visualizar nada porque no tenemos ningún elemento, ningún dato en nuestra hoja de cálculo de Excel, pero el gráfico de líneas y de área vendría siendo como este. Le decimos en insertar, ilustraciones, imágenes, este es un gráfico de líneas, se interpreta de la misma manera. Vamos a poner otra vez el ejemplo de la empresa. El puntito más alto, en este caso este, vendría siendo cuando la empresa tuvo una mayor cantidad de ventas. El puntito que vemos aquí es que la empresa tuvo una caída considerable de ventas, y así se interpreta. Este punto quiere decir que la empresa se recuperó en cuanto a sus ventas. Aquí tuvo una caída, aquí tuvo una subida, una caída. Entonces el punto más alto es una cantidad considerable de ventas en esa empresa. Cuando el pico se va hasta abajo, quiere decir que la empresa perdió dinero, perdió ventas, pues. Le decimos en suprimir. El gráfico de área sería como el siguiente. Le decimos en ilustraciones, imágenes, este dispositivo. Vamos a ver. Así sería un gráfico de área. Y de igual manera, aquí vemos que tuvo una caída y aquí aumentó. Por ejemplo, aquí en este gráfico de área se nos muestran unos precios, unos números. Entonces dice que 12,000 pesos fue una gran cantidad de ventas. Por eso el pico en verde subió hasta acá. Después tuvo una caída de 6,000 pesos. Y después tuvo una subida de 8,000 pesos. Aquí vemos la línea, 8,000 pesos. Igual, en el área amarilla, aquí dice que tuvimos una subida de ventas de 8,000 pesos. Aquí por eso se muestra este pico, 8,000 pesos. Y después caímos a 4,000. Después subió a... está en medio, está por acá. Vamos a suponer que subió 4,500. Aquí cayó otra vez a 4,000 y aquí subió a 6,000. Aquí en esta parte azul dice que tuvimos una subida en ventas y se vendió 4,000 pesos. Por eso aparece este pico. Después cayó a... por acá vamos a suponer que 1900. Por aquí está por casi abajo, en esta línea de abajo. Vamos a suponer que 1900. Después se mantuvo por ahí en 1900 y tuvimos una subida por acá. Vamos a suponer de 2500. Así es como se interpretaría una gráfica de área. Después tenemos el gráfico de pastel. Si nosotros le damos un clic en esta flechita, se muestran diferentes estilos o tipos de gráficos de pastel. Tenemos el tradicional, que es este, el circular. Tenemos este otro, este. Estos corresponden a la categoría 2D. Gráfico circular 3D, así, y anillo. Si tú no sabes
¿Cómo es un gráfico de pastel? Aquí te muestra un gráfico de pastel, imágenes, este dispositivo. Y aquí está un gráfico de pastel. La interpretación es igual. En este caso, como es un gráfico de pastel, vamos a decirle que la rebanada más grande, en este caso este verde, es cuando la empresa tuvo una gran cantidad de ventas. En la rebanada más pequeña, por ejemplo esta de 8.6, es cuando la empresa tuvo una mayor pérdida. Y de esta forma se interpreta un gráfico de pastel. Le decimos otra vez en insertar y después tenemos el botón insertar gráfico de jerarquía. Si nosotros le damos un clic aquí, se nos muestra diferentes estilos de gráficos de jerarquía. Podemos seleccionar el de rectángulos o proyección solar. Un gráfico de jerarquía vendría siendo como este. Le decimos aquí en ilustraciones, imágenes, este dispositivo. Este vendría siendo un gráfico de jerarquía. La interpretación es igual. Aquí nos maneja diferentes países y estos son precios en euros. Me imagino que aquí están manejando una tabla en cuanto a precios de algún producto de los países. En este caso Australia es el que maneja sus precios más elevados. Aquí está Austria, perdón. Canadá tiene unos precios un poco menos elevados a Austria. España también, aquí está. Estados Unidos también. Estados Unidos acá otra vez. Aquí te los menciona la tabla. Aquí está USA. Francia. Francia tiene unos precios menos elevados. España y Francia. Entonces dice esta gráfica de jerarquía que los países que manejan el precio más alto en cuanto a un producto es Austria. Aquí está, aquí no lo dice, de 150 euros. Insertar. También tenemos este botón de insertar gráfico de estadística. Si nosotros le damos aquí un clic en esta flechita, se nos muestra otros estilos de gráficos de estadística. Tenemos el de histograma y cajas y bigotes. Aquí nos da una breve descripción de qué es lo que hace el gráfico de estadística. Dice: usa este tipo de gráfico para mostrar el análisis estadístico de los datos. Un gráfico de estadística vendría siendo como este. Le decimos aquí ilustraciones, imágenes. Le decimos en insertar y aquí se nos muestra un gráfico de estadísticas. Entonces aquí tenemos una tabla donde, dependiendo de la cifra, en este caso el 4 es la cantidad o la fracción más alta de la estadística. El 5 aquí disminuyó, el 6 aquí aumentó, aquí disminuyó en un valor de 3, aquí un valor de 2 y aquí disminuyó en un valor de 1. Vamos a decirle en insertar. Después tenemos el gráfico de dispersión. Si nosotros le damos un clic aquí, se nos muestra diferentes estilos de gráficos de dispersión. Tenemos estos o tenemos el de burbuja. Un gráfico de dispersión se vería como el siguiente. Vamos a ilustraciones, imágenes, este equipo. Gráfico de dispersión. Y aquí tenemos un gráfico
que nos muestra los siguientes valores. Entonces nos dice que aquí tuvimos un alcance de 100 en estos dos puntitos. Vamos a suponer que en este gráfico estaban haciendo una estadística de una empresa. Entonces nos dice que aquí nos mantuvimos en 100, después subimos a 110, después subimos a 115, después a 120, después otra vez nos mantuvimos en 120, después a 130, 135 y finalmente alcanzamos un aproximado de 140. Vamos a suponer que estamos hablando de una empresa. Aquí el último puntito, que es 140, es que tuvo una gran cantidad o un gran alcance en cuanto a sus ventas. Vamos a la pestaña insertar. Tenemos también el gráfico de cascada. Si nosotros le damos un clic aquí, se muestra diferentes estilos de gráficos de cascada, que sería este: embudo, cotizaciones, superficie y radial. Un gráfico de cascada sería como el siguiente. Le decimos en ilustraciones, imágenes, este dispositivo. Gráfico de cascada. Y así sería un gráfico de cascada. Aquí, por ejemplo, en este gráfico también se interpreta como si fuera un gráfico de barras, solo que aquí te marca una línea punteada para dividir las columnas o las barras. Por ejemplo, si aquí te dice que tuviste un alcance de 40, aquí te lo divide con una línea punteada. Después tuviste un alcance de, vamos a suponer que de 65, porque está a la mitad. Después tuviste una subida de 85, aquí está. Y después tuviste otro aumento de 100%. Y finalmente tenemos esta barra que te muestra el total. Vamos a suponer que de todas tus ventas. Le decimos en suprimir y le decimos en insertar. Después tenemos este botón que es el de gráfico combinado. Gráfico combinado es para poder colocar en tu documento de Excel dos gráficos a la vez. Le decimos en ilustraciones, imágenes, este dispositivo, y vamos a buscar el que se llama gráfico combinado. Aquí está, insertar, y así sería un gráfico combinado. En este gráfico que vemos aquí en la imagen tenemos tanto un gráfico de barras o de columnas y un gráfico lineal, ¿sí? Aquí en este caso el gráfico de barras está diciendo que aquí hubo un aumento. Aquí, por ejemplo, este gráfico lineal está marcando por debajo de esta cifra que aquí hubo un pequeño aumento. Después aquí en febrero hubo otro aumento, aquí hubo una caída, aquí un aumento, aquí también un aumento, una caída, aquí se mantuvo en la misma caída, aquí aumentó, aquí cayó de una manera considerable, aquí hubo un pequeño aumento, aquí se mantuvo y aquí aumentó tantito las ventas. Vamos a la pestaña insertar. Después tenemos el botón de mapas. Este botón de mapas lo que va a hacer es que si tú tienes datos en tu hoja de cálculo de Excel, por ejemplo en una tabla dinámica como valores geográficos como país, estado, condado, ciudad, código postal, estos datos o valores te pueden servir para poder mapear o crear un mapa con estos datos y poder analizar la información de una forma más precisa, más exacta. Después tenemos el gráfico dinámico. El gráfico dinámico es parecido a la tabla dinámica. Aquí en esta opción lo que vas a hacer es que vas a poder trazar un gráfico donde solamente vas a poder estudiar una cierta área que tú la quieras analizar con mayor detalle.
En gráfico dinámico y tabla dinámica te va a hacer los dos trazos, tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico. Después tenemos el botón mapa 3D. Este botón lo que va a hacer es que si tú tienes los valores que ya te mencionaba, como por ejemplo valores geográficos como país, estado, condado, ciudad, código postal, es que te va a trazar un mapa 3D en el globo terráqueo. Le damos acá y aquí se mostraría tus resultados de tus datos que tienes en la hoja de cálculo de Excel. Ya cuando hayas introducido esos datos, puedes empezar a ver reflejado tus valores o tus datos en un globo terráqueo, en el mapa 3D. Esto lo vamos a cerrar. La diferencia de este botón y de este botón es que este te muestra un mapa en el globo terráqueo y este solamente te muestra un mapa tradicional. Después tenemos este botón de líneas, columnas y pérdidas y ganancias, que son mini gráficos. Son pequeños gráficos que te van a permitir analizar tus datos que tengas en tu hoja de cálculo de Excel. El de líneas y columnas es como los que te mencionaba acá, las líneas y columnas, que serían las barras. Solamente que aquí los mini gráficos son elementos que están un poco más resumidos o más compactados en cuanto a la información que tú quieres ver reflejada en tu documento de Excel. El gráfico de pérdidas y ganancias sería como este. Este sería el gráfico de pérdidas y ganancias. Ahora este gráfico se va a mostrar con estas líneas verdes y rojas. Cada línea verde vamos a decir que fue un incremento y cada línea roja vamos a decir que hubo una pérdida. Aquí hubo un incremento, aquí hubo una pérdida, aquí hubo dos incrementos y así sucesivamente. Lo vamos a suprimir. Vamos a la pestaña insertar. Después tenemos los siguientes botones de segmentación de datos y escala de tiempo. Segmentación de datos vendría siendo como esta imagen. Esto vendría siendo una segmentación de datos. Aquí lo que va a hacer este botón de segmentación de datos es que te va a crear un gráfico con la información que tú le estás solicitando y te lo va a resumir o te lo va a compactar en estos gráficos. Así sería una segmentación de datos. También tenemos el de escala de tiempo. Sería como este. Este gráfico vendría siendo el de escala de tiempo. Este gráfico de escala de tiempo te sirve para analizar tus datos o tus valores que tienes en tu hoja de cálculo de Excel a través de un periodo de tiempo. Por ejemplo, si estás hablando de una empresa, aquí este gráfico te va a decir cómo te fue en el año de enero, febrero, marzo, abril, mayo, en cuanto a tus ventas, en cuanto a tus pérdidas, en los trimestres, cuánto vendiste o cuánto perdiste en los meses y en los días. Para eso sirve la escala de tiempo. Después tenemos el botón de vínculos. Acá nosotros podemos crear un vínculo de un archivo o de una página web. Le decimos aquí en cerrar. Finalmente tenemos los botones texto y símbolos. Aquí en texto tú puedes insertar un cuadro de texto y enseguida empezamos a escribir lo que nosotros queramos colocarle en el cuadro de texto. Le decimos insertar texto. Le podemos poner encabezado a nuestro documento de Excel. El encabezado iría aquí en la parte de arriba.
le podemos poner número de página, número de páginas, fecha actual, hora, ruta de acceso, nombre de archivo, nombre de hoja, imagen. Todos estos elementos le podemos colocar a nuestro encabezado. Para regresarnos a nuestra hoja tenemos que irnos acá, seleccionamos y nos regresamos a esta vista normal. Yo en este caso no le quiero poner encabezado, me regreso, ahí está. Vamos a la pestaña insertar, texto, encabezado, y también podemos agregar un pie de página. Ahí está, aquí nos pone el pie de página. En este caso yo no quiero el pie de página, voy a seleccionar aquí y me regreso a la vista normal. Le voy a decir acá, listo. Pestaña insertar, texto. El word art es para insertar texto artístico. Por ejemplo, acá se inserta esto. Tú le tienes que escribir aquí el título o las letras que le quieras colocar y así se mostraría un word art. Pestaña insertar, texto. Aquí tenemos otros estilos de word art. Aquí tú eliges el que más te guste. Línea de firma. Aquí tú puedes colocarle la línea de firma digital a tu hoja de Excel, un objeto. Y tenemos también el de símbolos, ecuaciones, por si necesitas colocar una ecuación, que estés trabajando en una tarea de la escuela y te pidan realizar ecuaciones en Excel o insertar símbolos. Aquí está. Tú puedes acceder a cualquiera de estos símbolos, simplemente le das un clic aquí y le dices en insertar. Listo, y ya se insertó. Vamos a cerrar acá, le decimos que no. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado el video, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban, que comenten, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada cuando subo un nuevo video, que le den like si es que les gusta el contenido. Por mi parte ha sido todo y nos estaremos viendo para el próximo video. Hasta luego.